Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente en esta segunda semana de un nuevo estudio que ya iniciamos. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo como siempre, cariñosamente y con un fuerte abrazo. Miramos la semana pasada el personaje que vamos a estudiar, el que escribió las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro. Y bueno, tiene algunas características bien especiales. Perdón, tú dices, el que escribió las cartas de Pedro. Bueno, es Pedro. Claro, exactamente, es el autor. Claro, pero la carta que aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, estas cartas muy pastorales, un tanto universales. Especialmente vamos a analizar qué es lo que nos dice ahora la carta, especialmente porque lo otro fue hablar un poquito del personaje tan particular, realmente Pedro, muy particular. Justamente, y fíjate, comienza precisamente hablando a quién van dirigidas las cartas. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, todo lo que correspondía al Asia Menor. Aquí interesante quizá, porque después vamos a ver algunos detalles más. Cuando él se presenta, él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Aquí hay dos palabras bien importantes para algunos estudios posteriores. Por ejemplo, el concepto de Pedro, que él se presenta, es aquí un canto rodado, ¿no es cierto?, una piedra. Interesante, para que lo vamos a ver en algún momento. Y así se presenta él. Y el otro concepto es el de apóstol de Jesucristo. Tú recuerdas que Pablo se ha presentado no siendo apóstol como apóstol porque Dios lo ungió como apóstol, sí, pero Pedro es el personaje quizás más cercano a nuestro Señor Jesucristo. Estuvo muy cerca de él. Bueno, Juan es otro que también hizo cambios, Jesús en él, extraordinario. Juan, lo que escribe como Dios, designó algunas funciones a los apóstoles y ellos las cumplieron a cabalidad. Pero aquí está este apóstol, el delegado, el mensajero, el enviado. Ahora, fíjate, es interesante notar la forma como se escribía en ese momento, tenía una forma especial de hacer las cartas. Nosotros ponemos nuestro nombre o firma al final. Cuando tú recibes una carta, tienes que mirar al final para saber quién te está escribiendo. Ellos no, porque siempre comienzan igual. Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Siempre ellos comienzan diciendo quién es el que está escribiendo. Y aquí él se presenta también como... Y otra cosa que llama la atención, él podría haber dicho Simón, porque el nombre de él era Simón, claro, hijo de Jonás, Simón Bar Jonás. Podría haber dicho, sin embargo se quedó con el nombre que el Señor Jesús le puso. Pedro, claro, apóstol de Jesucristo. Y el otro concepto que aparece aquí, que él dedica esta carta a ciertas personas, a sus, voy a decir así, a sus conciudadanos que no están justamente en Jerusalén, y él coloca la expresión aquí de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, y coloca aquí unos nombres, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y yo no podría decir, y también para nosotros, porque claro creo que la carta está dirigida a todo el mundo en este momento y es muy útil. Para que nos ubiquemos mejor, esto es más o menos la región de Turquía, en el Bósforo. Ahora, ese es el lugar más o menos que incluye todo esto. Claro. Ahora, estas expresiones que se mencionan aquí, ¿por qué dirá a los expatriados, no es cierto, y a la dispersión? Interesante esto porque muchos fueron perseguidos, tuvieron que salir huyendo, y en otra forma también había mucha gente fuera de Jerusalén que ya había conocido el Evangelio. Recuerdas tú que Pedro mismo tuvo la opción de ser uno de los que trabajó con quienes no eran judíos. Sí. Entonces él está a los gentiles. Ahora, lo interesante es que la carta, cuando usted la vaya leyendo, y sería bueno leerla por lo menos para tener el antecedente general, el contexto, él está tocando algunos temas bastante serios que están sucediendo en la región, entre el cristianismo, en quienes han aceptado. Más bien en la iglesia. En la iglesia, exactamente. Claro que sí. Fíjate, antes de pasar a eso,
todavía existen algunos debates en cuanto si Pedro se dirigía a creyentes judíos o gentiles. ¿A quién realmente estaba dirigido? Si era a los gentiles o era a los judíos. Bueno, yo creo que hay ciertas características que nos hablan de, por ejemplo, a las palabras elegidos, santificación, en 1 Pedro 1:2 puede aplicarse a judíos y a cristianos por igual. Entonces, claro, ahora, creo que esto es más general. Eso es interesante lo que tú dices de judíos y cristianos, porque la carta que uno podría decir, mira, se la está enviando a los judíos solamente, pero no es así. Se la está enviando en realidad a todos, porque incluye exactamente, como tú lo decías, a judíos y gentiles. O sea, todo esto que de alguna manera, en primer lugar uno puede decir, salieron por la diáspora, como se llama, no sé, por la dispersión, por la huida que tuvieron ellos, pero también está dirigida a todas las personas. Y yo por eso decía que no solamente Asia y Poncio, sino también a los de su ciudad, a donde usted vive. Uno. O sea, digamos, esa carta está dirigida también a nosotros. Nos llega a cada uno de nosotros, y creo que dice cosas que no podemos dejar pasar. Y uno, al mirar un poquito la carta, se da cuenta de que en realidad es muy puntual los hechos que él comenta en su carta, y cuando dice quizás a nosotros podríamos estar entre los expatriados, aquellos que no estamos en Jerusalén, pero sí hemos aceptado a Jesús, y nos viene muy bien saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, y lo que él va a decir, y vamos a estudiar más adelante, es justamente lo que está pasando hoy día. Pareciera que el ser humano es el mismo en cualquier momento en relación a lo que es el Evangelio, la salvación y la espera de Jesucristo. Hay algunos textos que identifican aquí, quizás podríamos leerlos. Por ejemplo, cuando Pablo se presenta también hace lo mismo, ¿no es cierto? Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó a los muertos. Fíjate que él pone un sello de garantía en su apostolado. Aquí ningún hombre me dijo que yo era apóstol, sino Jesucristo mismo. Claro, porque recuerda que eso era uno de los puntos que se le discutía a Pablo, que él no era apóstol. Claro, porque los apóstoles fueron todos aquellos que tuvieron junto a nuestro Señor Jesucristo, aquellos que lo conocieron, que estuvieron con él. Pablo no estuvo con él, Pablo no le conoció personalmente. Pero recordemos que el Señor se le presentó camino a Damasco, y ahí fue donde fue apartado él también y fue enviado, porque un apóstol es un enviado. Claro, lo interesante es que uno mirando un poquito a Pablo, él tuvo prácticamente 3 años preparándose para este ministerio, que es parecido al tiempo de Cristo con los discípulos. Justamente. Interesante, ¿no? Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Cuando usted recibe una carta, seguramente usted pone atención en lo que se le dice. Creo que la carta de Pedro, que nos envía, deberíamos hacer lo mismo. ¿No le parece? Piénselo, que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.